Imagina que caminas por una calle en un caluroso día de verano y pasas junto a un contenedor de basura humeante y en descomposición. Sin siquiera pensarlo, te tapas la nariz o aguantas la respiración hasta dejarlo atrás. Hoy en día, lo haces porque el olor es repugnante, pero durante 2000 años habrías aguantado la respiración porque creías que ese olor, literalmente, iba a matarte. Antes de descubrir los gérmenes microscópicos, las mentes más brillantes de la medicina creían en un concepto llamado miasma. Se trataba de una teoría médica aterradora, increíblemente lógica y totalmente incorrecta que rigió la historia de la humanidad. El miasma era literalmente mal aire. La teoría sostenía que la materia en descomposición, alimentos podridos, agua estancada o cuerpo sin lavar liberaba un vapor tóxico. Si se inhalaba este gas maloliente, dañaría los órganos internos y causaría la muerte. El olor no era solo una señal de la presencia de bacterias. El olor era el arma. Y si crees que nuestros antepasados eran estúpidos por creer esto, hay que ver el mundo a través de sus ojos. Antes de la invención del microscopio, los seres humanos tenían que depender únicamente de sus sentidos para sobrevivir, y las pruebas a favor del miasma parecían impecables. ¿Dónde contraía la gente fiebres terribles? En los pantanos húmedos y malolientes. ¿Dónde se propagaban las plagas más rápido? En los barrios marginales hacinados, fétidos y repletos de basuras. ¿Dónde morían los soldados por infecciones? En campos de batalla sofocados por el hedor de los caídos. La correlación era innegable. Los malos olores eran sinónimo de muerte. Estaban en lo cierto sobre los lugares, pero se equivocaban de villano. No sabían que en el pantano se escondían los mosquitos portadores de la malaria. Creían que el propio gas del pantano era el asesino. De hecho, la palabra malaria proviene del italiano medieval malaria, que literalmente significa mal aire. Dado que el miasma era la teoría científica aceptada, toda la comunidad médica se obsesionó con manipular los olores. Si los malos olores traían la muerte, entonces los aromas dulces traían la vida. Al imaginar a un médico de la peste medieval, probablemente nos viene a la mente ese aterrador y largo pico de ave hecho de cuero. Hoy en día damos por sentado que funcionaba como una primitiva máscara de gas que filtraba las partículas contagiosas, pero no era un filtro, era un cañón de perfume. La punta de ese pico estaba abarrotada de rosas secas, menta, clavo y alcanfor. Los médicos creían que inhalar este potente buque de aromas creaba un escudo literal dentro de los pulmones, que neutralizaba el aire tóxico antes de que contaminara la sangre. La gente del común portaba sus propios escudos en miniatura. Los ciudadanos adinerados caminaban por las calles sosteniendo pomas de olor, esferas de plata huecas, rellenas de especias costosas, y se las acercaban a la nariz cada vez que pasaban por un callejón. Los más pobres simplemente llevaban una naranja tachonada con clavos de olor, o un bolsillo lleno de hierbas aromáticas. Pero a veces, un bolsillo con flores no era suficiente. Cuando una gran epidemia azotaba una ciudad, las autoridades locales le declaraban la guerra a la propia atmósfera. En el siglo XVII, durante los brotes de peste, las autoridades municipales ordenaban quemar enormes barriles de alquitrán en las plazas públicas, con la esperanza de que el humo denso y acre sofocara el miasma. Si eso no funcionaba, recurrían a la artillería. Las ciudades llegaban a disparar cañones al cielo vacío, creyendo que las violentas ondas de choque y el olor a pólvora despedazarían el mal aire. Esta profunda paranoia moldeó la vida de las personas en sus propios hogares. Durante siglos se consideró que el aire nocturno era sumamente peligroso. La lógica era que al ponerse el sol, el aire se enfriaba, se hacía más pesado y se espesaba con el miasma que se iba asentando. Si alguien en casa se enfermaba, abrir una ventana en busca de aire fresco se consideraba prácticamente un suicidio. Las familias sellaban las ventanas con clavos, dormían tras pesadas y sofocantes cortinas de dosel, y encendían fuego en la chimenea incluso en pleno verano, todo para evitar que el letal aire nocturno les rozara la piel. Incluso Florence Nightingale, la célebre pionera de la enfermería moderna, era una firme creyente en el miasma. Pero ella adoptó un enfoque contrario. Diseñó hospitales con ventanales enormes en paredes opuestas para mantener una corriente de aire constante y potente que recorría las salas. Quería expulsar el mal aire. Irónicamente, su obsesión por eliminar el mal olor provocó, sin querer, una drástica disminución de las infecciones cruzadas por vía aérea. Logró el resultado perfecto por el motivo totalmente equivocado. Pero la teoría del miasma no duraría para siempre. La primera grieta en sus cimientos apareció finalmente en Londres, en 1854. Un aterrador brote de cólera azotaba el barrio de Soho. La gente moría en cuestión de horas. Siguiendo los preceptos del miasma, las autoridades buscaron el origen de algún mal olor. Pero un médico local, John Snow, notó algo extraño. Las víctimas no respiraban el mismo aire, pero todas bebían de la misma bomba de agua del vecindario, en la calle Broad. Snow investigó el agua. Estaba perfectamente clara, y no tenía ningún olor. Para una mente adiestrada en la teoría del miasma, esa agua era totalmente segura. Pero Snow trazó un mapa de las muertes, retiró la manivela de la bomba y el brote se detuvo. Fue una revelación crucial y aterradora. La enfermedad podía ocultarse en cosas que parecían limpias y olían bien. El verdadero asesino era invisible. Pero los viejos hábitos tardan en morir. El clímax final y dramático de la era del miasma tuvo lugar solo 4 años más tarde, en 1858, durante un evento que pasó a la historia como el Gran Hedor.
Una brutal ola de calor azotó Londres. El río Támesis, que servía de alcantarilla abierta para millones de personas, prácticamente hirvió bajo el sol. El hedor era tan apocalíptico que literalmente paralizó la ciudad. El gobierno británico, que sesionaba en el Palacio de Westminster a orillas del río, entró en un estado de terror absoluto. Los políticos empaparon las cortinas de las ventanas en cloruro de cal para bloquear el olor, pero no fue suficiente. Convencidos de que este megamiasma aniquilaría a todo el gobierno, huyeron. Motivado por el miedo primigenio al mal aire, el Parlamento autorizó de inmediato el proyecto de ingeniería más rápido y costoso de la historia de la ciudad, un masivo y moderno sistema de alcantarillado subterráneo para evacuar los desechos y acabar con el hedor. Fue una proeza de ingeniería monumental, y estaba basada por completo en una teoría médica falsa. Construyeron el alcantarillado para curar el aire, pero al eliminar las aguas negras del suministro de agua potable, erradicaron sin querer, y para siempre, el cólera de Londres. Toda la historia de la medicina se construye sobre esta extraña y hermosa ironía. Durante 2000 años, los seres humanos combatieron a un enemigo invisible usando el único sistema de alarma que poseían, su olfato. Al mirar atrás, nos reímos de los médicos de la peste con sus picos florales, o de los políticos que huían de un río apestoso. Pero la verdad es que no eran necios. Observaban el mundo con una precisión desesperada. Y nosotros no somos diferentes. La próxima vez que abras el refrigerador, saques un cartón de leche y lo huelas para comprobar si puedes beberla, recuerda lo que estás haciendo. La evolución nos dio ese reflejo de asco para mantenernos con vida. Nuestros antepasados simplemente crearon toda una religión a partir de él.